Judicial en la familia Menem, una más, ¿sí? Si se quiere, en este caso, atenta una medida cautelar, un recurso de amparo que interpuso un juez para parar la publicación de la serie de ficción Síganme, que es una adaptación de la vida de Menem, justamente porque algunos de los herederos de Menem están diciendo nadie nos preguntó, nadie discutió con nosotros los derechos de imagen que debieran ser parte de la sucesión. Y ahí empezó todo, Marina, ¿no? Exactamente, no solamente los del expresidente, sino también los de Carlitos Menem Jr. El reclamo ahí es de Antonella Menem. Y si les parece, arrancamos repasando el árbol genealógico de la familia Menem. Un Carlos Menem que se casa con Zulema Yoma, que tiene a sus hijos, Carlitos Menem o Carlos Menem Jr. y Zulema Menem. Después, Marta Mesa. Marta Mesa, que es la madre de Carlitos Nair, sí, una identidad que tardó años en reconocerse. Y Cecilia Boloco con Máximo Menem Boloco, hoy Máximo el último Boloco, de los hijos, ¿no? Exactamente, el último de los hijos. Por supuesto, bueno, vale la pena recordar la muerte de Carlitos Menem Jr. Carlitos tuvo una hija que es justamente Antonella, también allí. Fue muy trabajoso que se... 16 años para el reconocimiento. Claro, para el reconocimiento de su propia identidad. Ya está el abogado incluso de Antonella aquí en el piso, que es el doctor Walter Cormache, con quien vamos a charlar un poquitito. Y está también Martín Angulo, ¿sí? Que Martín es Angulo, quien... que es el periodista de policiales, claro, y judiciales, que tuvo y contó la primicia de esta medida cautelar que frena la difusión y el estreno de esta serie que encabeza Sbaraglia. Exactamente. Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. A ver, por favor. Esta es la decisión que toma el juez. Es una decisión correcto, que tiene... ¿Qué argumento, Martín? El juez lo que hace es tomar los argumentos de los abogados de Carlos Nair, que dicen, nosotros no sabemos cuál fue el contrato que se firmó para la cesión de derechos de la imagen de Carlos Menem para hacer la serie. Sí. No solo que no lo sabemos, sino que no nos consultaron y que eventualmente la plata que se pudo haber pagado para hacer esa serie forma parte de la sucesión. Y como parte de la sucesión es dinero que le corresponde a Carlos Nair. Eso es lo que plantean los abogados. El juez toma esto porque hasta el momento no se pudo, la justicia no pudo tener el contrato que se firmó, o que uno entiende que se firmó entre Zulemita Menem, que públicamente dijo que era quien manejaba los bienes del expresidente, y la productora a cargo de hacer la serie. Por lo tanto, lo que el juez civil, que es el juez que tiene la sucesión y que está tratando de reconstruir todos los bienes del expresidente, dijo, hasta tanto no tengamos conocimiento de cómo se firmó ese contrato y cuál es el alcance del contrato para la cesión de imagen, que la serie no se estrene. Ahora, ¿a vos te queda claro el tema de cómo se cedieron estos derechos? Yo hablé ayer con Zulemita Menem y Zulemita me confirmó que todo esto lo firmó de puño y letra, el propio en vida, Menem, por supuesto, el propio Carlos Menem. Y por eso me dice, no entiendo dónde se sustenta el reclamo, porque esto es algo que mi papá autorizó en vida, no es algo que estamos autorizando mi mamá, yo, digamos, en su nombre, es algo que autorizó él. Ahora, muerto el expresidente, ¿cómo queda eso? Bueno, si eso lo autorizó Carlos Menem, lo tiene que tener la justicia. Si eso fue así y los derechos fueron cedidos, alguna gente me dice de palabra por Carlos Menem, sin ninguna contraprestación de dinero. Pero de palabra, Martín, de palabra no creo. A ver, si no hay un documento firmado, es difícil, por eso, ¿no? Por eso. Si hay un documento, eso es lo que está buscando la justicia. No, perdón, Facu, de palabra lo que puede suceder, que se utiliza muchas veces, es que en el marco de una entrevista, recién incluso Luis Novarecio confesó que él hizo muchas de las entrevistas. Generalmente a veces hay un recurso desde lo audiovisual que las series de ficción cierran algunos capítulos con declaraciones reales de los protagonistas, porque acá recordemos que
Sí. A Menem lo hace Sbaraglia. Ahora lo van a ver, la interpretación de Sbaraglia es maravillosa. Ahora, salvo que durante el camino de alguna entrevista con Menem, el propio Menem haya expresado a cámara... Que esté grabado. Bueno, sí, en ese caso funciona como una declaración jurada. Yo entiendo que sí, ahora Sí. lo vamos a hablar con el doctor Cormache, está también el doctor Francone con nosotros, ahora lo vamos a discutir esto. Martín. Si eso está, es lo que necesita la justicia. Bien. Lo que la justicia ahora está diciendo es, nosotros sabemos que va a haber una serie porque hubo un primer avance, porque se dio a publicidad, y hay una parte de la sucesión que está diciendo, en este caso Carlitos Nair, yo no tengo conocimiento de cómo se cedieron los derechos para esa serie. Exacto. Y esa serie forma parte de la sucesión. Exacto. Por y lo sabes tanto, que ahí, Martín, perdón la Sí. interrupción, nos das el pie exacto, porque esto es lo que plantea Carlitos Nair, no tengo conocimiento de cómo se cedieron estos derechos, por ende esto va a la sucesión. Es lo mismo que plantea Antonella Menem, que si bien no opera directamente en la sucesión de Carlos, dice, están los derechos de imagen de mi padre y también lo quiero pelear en la sucesión. Si te parece, repasamos la solicitud de informes sobre la sucesión. Son informes en relación a qué pasó con estos bienes. Es una solicitud de informes que pide el juez Goyi a Zulemita Menem como administradora. Sobre determinados bienes que están aquí Sí. puntualizados. Son los lotes en Chilecito y si son explotados en barrio privado. Es decir, si sobre esos lotes que en algún momento se discutió si fueron comprados a un precio vil, se armaron barrios privados y se hizo un usufructo. Claro. 3 vehículos, auto Peugeot modelo 504, un Toyota modelo Corolla y una moto modelo Motomel Eco 110 y acciones de una empresa telefónica. Y además, Sí, seguimos títulos de repasando. casa de la Rosadita que sigue en pie. En La Rioja. Arma, claro, en La Rioja, allí en Anillaco, armas y obras de arte. Si hubo donaciones de dinero o bienes por parte del expresidente, se autorizó uso de imagen de su padre para la serie de Amazon y si cobró regalías. Acá atención con este punto, que es el punto que estábamos discutiendo. Claramente cuando uno repasa, Martín, esta solicitud de informe, se encuentra con que en el punto final de la serie es uno de los tantos que se están discutiendo en una discusión mucho más grande, ¿correcto? Ahí está la Rosadita. Ahí está la Rosadita, que Lugar es esa hermosísimo. finca, ¿no? que remite estrictamente 90. al feudo de Menem en La Rioja, en Anillaco y a toda la década del 90, sobre la cual también hay un pedido de informe. Creo que hoy ¿no? es parte de una visita turística a la Rosadita que se desarrolla allí en la provincia. Martín, ¿qué sabes? Que la justicia está tratando de determinar exactamente cuáles eran los bienes de Carlos Menem. De hecho, en la causa, durante un tiempo, se le pidió específicamente a Zulemita que informe cuáles son esos bienes, porque todos entienden que, por lo que ha dicho varias veces ella públicamente, era como una suerte de administradora de los bienes del expresidente. Inclusive el mes pasado, a Zulemita, el juez civil que tiene la causa de la sucesión, que es Carlos Goyi, la convocó personalmente a una audiencia porque ella no estaba respondiendo los oficios de la justicia. Y en esa audiencia tampoco quedó muy claro las respuestas que ella dio, según lo que me cuentan de lo que pasó en la audiencia, respecto de cuál es la situación actual de los bienes de Carlos Menem. Bien. Porque, a ver, hay otra cosa que nadie dice, pero todos subyacen, es verdaderamente cuáles eran los bienes a su nombre y cuáles eran los bienes que no estaban a su nombre. Por ahí estos últimos va a ser mucho más difícil de determinar. Primero de encontrarlos y después de reclamar reclamarlos. sobre ellos, por supuesto. Siempre destacando, Martín, Marina, que si digamos, el derecho de la imagen puede entrar como parte justamente del acervo sucesorio, que es un... Esta es la discusión. Respecto a la serie se discute Esta es esto. Después los otros bienes quizás sean más fáciles de establecer. Ahora, si Menem en vida hizo una cesión de los derechos para que una productora pueda hacer ficcionalizar su vida o un tramo de su vida, y eso está acreditado, va a ser difícil que ataquen eso, pero bueno. Si te parece, no, acá el Martín, punto es ese, el punto, chicos, es ese. La justicia quiere el documento en el que se firmó o se estableció cómo era esa sesión de imagen. Si te parece, escuchamos, porque sobre esto habló con nosotros Antonella Menem en cuanto a cómo sustenta su reclamo, qué es lo que le hace ruido y qué es lo que le está pidiendo a la justicia. Si te parece, escuchamos la primera parte de lo que nos contaba Antonella, y está su abogado acá. Si mi abuelo firmó estando en vida la serie,
al fallecer antes de que la serie salga, hay una sucesión abierta. Ahí es cuando nosotros tenemos que decidir si la serie sale, es por eso que se pudo frenar también, ¿no? Porque ninguno autorizó. En este caso capaz, no sé mucho de leyes, pero en este caso si de repente la serie hubiera salido cuando estaba en vida mi abuelo, capaz ahí hubiera sido más distinto, hubiera sido distinto, pero no. Bueno. Ahí estaba. Hasta ahí lo que plantea Antonella, que es un reclamo que viene haciendo hace mucho tiempo, ¿no? Incluso ella da cuenta de algunos litigios que ha tenido con la propia Zulemita. Esta es una historia traumática desde que arrancó la historia. Lleva décadas. Desde el nacimiento de Antonella. Exactamente. Está el doctor Walter Cormache, que es el abogado de Antonella Menem. ¿Qué tal? Un gusto. Doctor, ¿usted nos puede pasar en limpio cómo sustentan este reclamo sobre la serie? Sí, digamos que esto comienza con una mediación que, en este caso yo la pido, la mediación, por parte de Antonella. Después se suma también el abogado de Carlitos y el abogado de Máximo. Es una audiencia que pido con Claxon, que es la productora. Un reclamo contra Claxon, digamos, subsidiariamente iba contra Amazon, ¿no? Sí. Pero Claxon en Argentina es la que produce la serie. Sí, claro. Vienen los abogados, hicimos la mediación, pedimos explicaciones en cuanto a, digamos, quién le proveyó a ellos la autorización. ¿Y apareció ese documento? No. Hicieron silencio, de alguna manera no dieron ningún tipo de respuesta en cuanto a la autorización y nosotros, bueno, nos encaminamos hacia una demanda contra Amazon, que ya la presentamos. Claro. Ahora, doctor, supongamos que hay una autorización. Sí. ¿Qué tipo de autorización se toma como válida? Ahí se forma, la biblioteca jurídica se va a dividir en dos, ¿no? El acervo sucesorio y el acervo hereditario, que entraría, o sea, por más que esté la firma del doctor, falleció y ya entran los herederos en juego y la otra parte de la biblioteca va a decir, no, firmó antes. Claro, ¿no? Que es lo que nos decía Novarecio, si él lo ¿no? claro. Firmó antes, no entra en la sucesión, claro, porque es algo que él dispuso sobre su imagen. Pero igual están los herederos de por medio. Entonces ahí entramos en una discusión jurídica, ¿no? Claro, el derecho, Walter, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Doctor Francone. El derecho civil en la parte sucesoria es un trámite estrictamente administrativo. No cabe a discusión. ¿Vieron el árbol genealógico que ustedes hicieron? Sí. Se hereda hacia arriba o hacia abajo. No hay otra posibilidad, o se hereda al costado respecto de los colaterales en algún momento. Las personas vivas, ¿sí?, no ceden sus derechos, los venden y los cobran en vida. Y si Menem Y vendió, si quedan cuotas, y si Menem la vendió cobran y los herederos en el transcurso de y eso. si Menem Pero vendió el y cobró, contrato real es una compra-venta por la imagen de Carlos Menem vivo, y si no existe, debe haber una cesión de derechos hereditarios con Menem muerto. Ahora, Pero espere, doctor, si de repente en vida Menem dijo, a ver, Sí. yo quiero que digamos, que alguien haga una película con mi vida, que no es lo mismo que un trabajo documental, son dos cosas vale? distintas. ¿Cuánto 100 vale? pesos. 100 pesos. Tome Menem 100 pesos, se acabó el tema. no hay más tema. No hay más tema. Que vayan a buscar los 100 pesos a la caja A de la seguridad. caja de seguridad de Menem, que digamos, esos 100 pesos, Los herederos. si no se gastaron, serían... Pero quedaron 100 pesos, pero 100 más para repartir. Y Menem en el medio se muere. Los herederos dividen en partes iguales, ¿sí? Porque Menem estaba divorciado. Sí, yo creo que si quedaron cuotas pendientes. quedó un saldo. Supongamos, porque yo creo que Ahora, Carlos Menem... acá, Doc, hay mucha fantasía muchas veces con gente que dice, bueno, yo quiero 10 pesos por mi imagen y luego quiero un porcentaje por las regalías obtenidas. Claro. Hay mucha fantasía. Es una negociación. Pero Carlos Menem, Carlos Saúl, vamos a decirle, es un altruista. Y Bueno. dijo, Gratis. es gratis. Cedo mis derechos Que de el imagen, mundo vida, sepa gratis. quién es Carlos Saúl Menem. bien. Y no hay plata. Pero el problema es que no hay contrato. Porque se lo dijo gratis en una mesa de café al señor Luis Ventura, a la señora Calabró y al señor Facundo Pastor. Yo le hubiera hecho firmar algo, no importa. No importa, él lo cedió. Pero hay que demostrar eso, doctor. Exactamente, es una cuestión de prueba. Y si tengo una Porque cámara... los contratos si lo tengo ahí sí acá, pueden ser verbales. Si lo tengo en la cámara diciendo yo autorizo el uso de mi imagen, Y a Walter se le va a complicar si la encuentran cedo eso. gratuitamente. Si O sea, encuentran que lo cedió no hay- gratuitamente en una cámara y en un video, a Walter se le va a complicar. Igualmente no hay prueba suficiente con una Ese es el cámara. otro- No hay prueba ¿Por qué? suficiente. Es semi plena prueba sería.
Porque también, digamos... Pero hay, es decir, usted nos cuenta, doctor, que pidió una mediación por este Sí. tema y que se presentó la productora. Sí. ¿Le dijo a usted? No. ¿Le mostró? Nada. Mire, tengo este No. video donde el No. expresidente Le digo, dice, le no. cedo todo. Doctor, las productoras internacionales Se son tienen que haber cubierto. sumamente Yo creo prolijas que te con piden esto. hasta la BCG. Lo cuando piden. o sea, la Lo vacuna, si no, no haces nada. Le voy a preguntar al doctor Baldi. Lo piden, realmente lo piden. Es más, me tocó participar de algunos laburos para proyectos audiovisuales Sí. y las carpetas de autorizaciones son así. Lo hubiesen presentado en la audiencia, no lo Bueno, eso presentaron. es otra cosa, no sé. No lo presentaron. Cuando una persona es clara, presenta lo que tiene que Y se presentar. termina la mediación ahí, Se o sea. terminó. Se terminó. No presentaron nada, Le llamó la atención eso. quedamos al habla para ver algún tipo de negociación. Si entramos en una negociación es porque no hay nada. Ahora es desprolijo también una mediación sin la documentación, teniendo el objeto. Para que la gente entienda, cuando te llega la mediación, te llega la carta documento con el objeto. Claro. Y te llegan los teléfonos de los abogados para levantar el teléfono. Claro. No vamos sin estar preparados a una Exacto. mediación, ninguno. Entonces por eso te da el pie a... ¿Cerraron ahí, Walter? ¿Cerraron la mediación? Cerramos la mediación. Sí. ¿En una sola audiencia la cerraron? No, y lo citaron a otra audiencia, no llegamos a ningún acuerdo, tampoco presentaron nada y se cerró. ¿Ni vinieron a la segunda audiencia? En la segunda audiencia habían enviado, creo que vino el abogado. ¿O te mandan un delegado de tercera No, línea? sí, un apoderado. Un apoderado. Claro. Sí. Igual es extraño, no sé ustedes en su experiencia, si a mí me convocas una mediación y yo accedo a ir y tengo un documento que avala mi posición, te lo presento para Tenés cerrar a mi obligación favor. de Eso es ir, lo que dice el no, doctor. tenés obligación porque Hay- si no te pagan, te Está cobran, bien, te ok, cobran una multa. tengo la Tenés obligación que ir. de ir, pero Perdón. si tengo un documento, no lo presento. Un experimentado en mediaciones. No, Sí. en el menemismo. Ah, bueno. Yo he tenido acceso a la familia, conozco cada uno de los personajes. Carlos Saúl Menem era muy desprolijo con su documentación, a tal punto que cuando, pocos meses antes de fallecer, Menem estuvo a punto de reivindicar adentro de su vida afectiva a Zulema Yoma, casándose nuevamente, Claro. después del divorcio. ¿Saben por qué no se casó? Porque no encontraban el documento de Menem. Finalmente se muere y quien tenía ese documento era Ramón Hernández, su mano derecha. Ese era Menem. ¿Vos Por decís eso, que no llegó a casarse? Porque en ese momento, ¿te acordás que se habló de se No, casó pero Menem con un con- duplicado del DNI enseguida. Bueno, es Menem. Pero esto Bueno, lo tiene Es chequeado de Es altura. Menem, es bueno, Menem. pero esto te digo, la interna sí, de la te familia. creo. Claro. La interna de la familia. Igual comprarse un auto usado es complicado. ¿Eh? Comprarse el mismo auto que vendiste es complicado, volver a casarse. Pero doctor, no me haga la gran Marina, Neto, le pido por favor, Marina, basta. Basta, lo voy a pasar o sea, por alto. voy a volver a hacer de cuenta que casarse no con tu escuché. exmujer es todo un tema. Y también recuerdo, seguro te acordás de la historia del anillo, Claro, Luis. sí. De ese anillo que faltó en la última internación de Menem y que después lograron Lo recuperar. recupera el doctor Estorto, Claro. lo encuentra. ¿Cómo fue esa historia? Fue muy valioso eso para Zulemita. De hecho, Sí. yo recuerdo, yo estaba al aire en el momento en que se configura digamos, el hallazgo y me acuerdo haberla visto emocionada Zulemita y emocionado el doctor Estorto. Que era la piedra negra, ¿no? La Que piedra estaba- negra, Claro. que de hecho debemos tener Es imágenes del emblemática. expresidente con De hecho, su Estorto te lo anillo cuenta. de se lo Ha llama. habido- Lo hemos usado mucho. sí. Lo había Claro, robado reconozco, alguien lo hemos usado mucho. Claro. del No ese. círculo. Sí, sí, sí. Sí. En la vida familiar y personal de Carlos Saúl Menem, uno sale de una sorpresa y se va por delante la otra. Ahí está el anillo, mira, es ese Claro, es ese. que desapareció en una internación. Yo no recuerdo si fue una enfermera o quién, y después, ¿cómo se logra recuperarlo? Se logra recuperar porque el doctor Estorto plantea como una suerte de recompensa al aire en Ahí algunas está. entrevistas y va llegando. Yo me acuerdo que era, y lo podemos llamar a Estorto por ahí si quieren, era encontrar una aguja en un pajar, porque imagínate, eso falta del día del Es internado. generar incentivos Hay para, tres pero aparte anillos que que la son, devolución. hay tres ¿Quién se anillos lo va a que son devolver? Por eso. súper famosos en El Argentina. de todo pasa de Grondona. De Sí, Grondona, ¿sabes cuántos hay hechos? Más de 1000. ahí está el anillo, mirá. Se venden en kioscos de golosina. ¿Todo pasa? El todo pasa. Todo Ay, pasa, yo sí. quiero uno. Bueno, anda a un kiosco, Si anda a un enganchás kiosco alguno del en un centro. kiosco, me lo Sí, comprás, te lo Luis. compro. Te lo Me compro. reinteresa eso. Y otro de Maradona, que estaba en la cajita de zapatos debajo de la cama, según lo que dicen que también desaparece, y el otro, el de Menem. Y este el de Menem. Sí, yo te voy a Después tiene decir una que inscripción decía. interna el anillo, Yo te voy a decir que no me porque. acuerdo qué decía, pero en su momento fue también todo un tema alegórico, metafórico, ¿no? De posición de vida.
Ahora lo vamos a completar. ¿Quieren que vayamos repasando qué más nos decía Antonella Menem? Porque en definitiva estamos hablando de la sucesión de bienes del expresidente y lo que se está discutiendo es si la serie y lo que habrían cobrado por la realización de esta biopic entra o no entra en la sucesión. Como el anillo, un bien más. A ver qué nos decía Antonella. Acá habla de su litigio con Zulemita Menem en realidad. No, imagínate lo que es para mí, ¿no? Buenas noticias, porque toda la vida la persona que no puedo mencionar, que también le gané un juicio, que es mi tía, me hizo la vida imposible y me la ha hecho pasar muy feo, ¿viste? Y hace poco, bueno, yo le gané a ella un juicio que ella me hizo a mí por calumnias e injurias, como que yo era la que mentía, como que yo ensuciaba su honor y ella era la víctima y nada, se lo gané. Le gané el juicio, yo quedé sobreseída. Entonces eso también para ella, que nunca perdió contra mí, un montón de cosas más, es como que fue un bombazo y de repente hace poco también la citaron y la multaron por 5 millones de pesos si no se presentaba, porque nunca se presentó a declarar ni nada, ni presentó bien los bienes. Y nada, y ahora esto y un montón de cosas más, entonces es como que está muy acorralada, ¿viste? Pero de mi parte es como que mucho estrés. Creo que nada, desde que le gané el juicio a ella solté un montón de cosas, nada, temas mental, ¿viste? Y estoy un poquito mejor. Un poquito mejor. Fue como que solté. Dije, ya no me interesa esta familia. Voy a pensar en mí y se terminó el problema acá. Me di cuenta que lamentablemente todo lo que me pasó en la vida y todo lo malo que pasé fue relacionado con mi familia y también me di cuenta que fui yo la culpable de aceptar ciertas cosas y estar buscando cariño en personas que la verdad que no valían la pena, pero bueno. Bueno, acá habla del juicio que le ganó a Zulemita. ¿Nos puede clarificar, doctor, qué juicio es? Bueno, más allá de la multa de 5 millones de pesos. Hoy hicieron no una querella contra mi clienta, contra Antonella. La querella, bueno, fue refutada. La ganamos en primera instancia, apeló. Ahora está en la Cámara. ¿Bien? Así que tiene sentencia favorable en primera instancia. En primera instancia, sí. Ahora, Luis, vos conocés muy bien la interna de la familia Menem. ¿Por qué nunca terminaron de aceptar a Antonella Menem? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo que no acepta el corazón no acepta la mente, ¿no? Antonella, de alguna manera, es una familiar de Menem lejana, porque no tenía convivencia, porque no tenían trato. Entonces, pero es la hija de su hijo. Luis, ¿cómo lejana? Es su nieta. No quiero entrar en una polémica con Antonella porque yo también cerré mis heridas, ¿no? Con ella. Yo tuve un enfrentamiento de años y ella en esta nueva postura, más mental que pasional. En una oportunidad vino con ánimo de cerrar las heridas y que todo lo dicho estaba. No me pedía ni disculpas ni que corrigiera nada de lo dicho por mí. Y Carlos Nair lo mismo. Entonces yo cerré una etapa de ella que de última serían, ¿cómo te diría? El final de lo que fue una decisión de Carlos Menem, no de Zulemita. ¿Se entiende lo que digo? De aceptarla, de reconocerla. Claro, Menem tenía su postura. Claro, sí. Y tenía su postura y tenía su manera. Y si le delegó cosas o le hizo heredar cosas... Antonella siempre dijo que lo único que heredó fueron problemas. Sí. Lo que pasa es que Antonella, desde la técnica del proceso sucesorio, hereda en representación. Claro, de su padre. O sea, de su padre premuerto. Entonces, ella es Carlito Jr. para el proceso, por eso está con lo litigando cual el tema de la serie es en nombre de su hermana padre. directa en el proceso de Zulemita. Totalmente. ¿Es así o no? Claro, o sea, ese es el andamiaje. Y ya vamos con el doctor Diego Storto, que nos aguarda un minutito en línea. Sí, Luis. No me quiero meter de vuelta, pero eso sí, era hijo de Carlitos Menem, era hija de Carlitos Menem. Hija de Carlitos Pero está Menem. reconocido judicialmente hija de eso. Carlitos O sea, ese Menem. vínculo está reconocido. Bien o mal reconocido, nunca fue nulo. O sea, el vínculo está... Hoy tiene legitimación activa para reclamar en el proceso sucesorio de Carlos Saúl. Lo legal sí. Bueno, está, pero a ver, también le pasó en el caso Maradona. Desde lo legal tiene ciertos hijos, hay ciertos hijos que no pueden estar y no están los que también saben que son hijos de Maradona.
Hay una cosa que se llama legitimación activa dentro del proceso. Si vos tenés o no legitimación activa. Si no, Antonella, el doctor no estaría acá. Claro, literalmente. Legalmente, como dice usted, doctor. Pero doctor, Legalmente no tengo duda que no me equivoco. parece que Ahora en la estamos otra... volviendo a los fantasmas que hubo sobre la identidad de Antonella. ¿Esto se resolvió? Sí, el tema, o sea, vamos a ser ecuánimes. Desde el punto de vista sentimental, yo no estoy obligado a creer a nadie. No. ¿Está bien? Y en ese sentido, hasta uno le puede dar la derecha, digamos, a su lemita. En ese sentido, yo no estoy obligado a creer a una persona. Desde el punto de vista legal, es lo que dice el doctor. Hay una legitimación activa en el proceso donde yo soy heredero legalmente y me corresponden ciertos bienes. O sea, no se discute más nada, no estamos discutiendo los Eso ya sentimientos. no fue discutido en esta Claro. historia. Digo, ahora no se vuelve a rediscutir esto porque aparece la serie. No, tenemos dos ¿Qué se está buscando, doctor? Dos discusiones tenemos, dos. Una es, en su momento, cuando, digamos, los abogados de Zulemita dicen que le dieron la parte que le correspondía a Antonella, es una parte en la cual yo estoy discutiendo que no es la está parte claro. que corresponde. Está bien, pero eso es Antonella parte... siempre dijo que no le dieron lo que le correspondía, Esa es la- que le dieron migajas. esa es la Siempre lo asociación. dijo. Bien, eso por un lado. Después, por otro lado, tenemos los bienes de Carlos Saúl Menem, que tuvimos la audiencia el 12 de abril, donde estaba la administradora de la asociación, la doctora Barcus, que es la nueva administradora. Y bueno, no voy a decir lo que hablamos en la audiencia, pero bueno, básicamente los bienes que se encuentran en el acervo hereditario no son los bienes reales, a nuestro entender. O sea, son bienes que están reducidos. Es lo que te dejaron Exacto. a la Lo vista. visible, Lo claro. que te dejaron a la vista. Ahora, está